y seguro que tenemos mucho tiempo de debatir y discutir, pero creo que no es el momento de... Vamos, me he propuesto no hablar de Podemos en mi intervención, creo que tú has sido incapaz. Por lo tanto, yo voy a intentar, insisto, hablar del tema que está hoy encima de la mesa y los debates. Hay otros foros, otras televisiones, encuentros, parlamentos, pero por respeto a los asistentes yo no voy a entrar en ese juego. En ese sentido, a lo que preguntaba Carmen, me parece muy interesante porque apuntaba un poco antes al principio a eso. Es decir, yo creo que al final los ciudadanos, la evaluación que tienen que hacer es una evaluación de cuántas propuestas y qué trabajo se ha hecho en las instituciones. Yo creo que eso es fundamental. Está muy bien hablar de las propuestas que se defendieron en el 15M, donde estoy convencido que había personas de todas las fuerzas políticas, pero después veremos, y cuando hagamos una suma en un papel, de quién ha llevado a los parlamentos las propuestas del 15M y, ya si me apuran, quién las ha conseguido implementar. Yo creo que ese es el balance que, en definitiva, tienen que hacer los ciudadanos de nosotros, de los políticos. Al final, usted de tantas cosas que dijo, usted de tantas cosas que lleva en el programa, en un programa que no vaya cambiando cada un cuarto de hora, sino en un programa con el que uno pueda defenderlo a lo largo de unas elecciones, en eso, de todas esas propuestas, ¿qué es lo que ustedes han hecho? ¿Cuántas leyes se han tramitado? Ustedes hablaron de que iban a defender a los autónomos. ¿Cuántas leyes de autónomos han hecho? ¿En qué han cambiado la vida de los autónomos, por poner un ejemplo, en su día a día? Pues yo creo que ese es el mejor sistema de control, ¿no?, en eso. Y ahí coincido con lo que apuntas. Desgraciadamente, pero eso también forma parte de un sistema democrático, de la libertad de los medios de comunicación. ¿Quién soy yo para decirle a los medios de comunicación de qué tiene que hablar? Pues absolutamente nadie. En todo caso, los medios públicos de comunicación sí que hay un control parlamentario que debemos hacer porque los pagamos todos, básicamente. Pero los medios de comunicación privados, pues lógicamente, afortunadamente, son ellos quienes eligen los temas y los titulares de los que tienen que hablar, ¿no? Por tanto, es un debate también largo ese, y tendido, el de, bueno, qué es lo que importa a la opinión pública y qué importa a la opinión publicada, ¿no?, podemos decir. Sin duda habrá un debate eterno. Pero en cualquier caso, sí es cierto que los tiros informativos, si me permite la expresión, se centran pues quizás en determinados aspectos que son informativamente llamativos o que tienen un cierto gancho en las audiencias, y se deja de lado, en esa actualidad mediática constante, pues se deja de lado temas que en realidad son más importantes, y si los hablamos en términos absolutos, como pueden ser esas medidas de regeneración que comentabas y que comentábamos antes, ¿no? Pero es el sistema que tenemos, es nuestro sistema democrático y es el sistema de libertad de los medios de comunicación. ¿Eso quiere decir que esas cosas no existen? No. ¿Eso quiere decir que ese trabajo no se hace? Claro que no. ¿Eso quiere decir que no haya que contarlo y que comunicarlo mucho más? Pues también tenemos que hacer autocrítica en que fallamos nosotros a la hora de que eso llegue a los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que, sin duda, como decía antes, el mayor punto, y ahora acabo para que puedan y podáis preguntar, creo que está en cuánto han trabajado los políticos en el Congreso de los Diputados, cuántas propuestas han puesto encima de la mesa, cuántas reformas han conseguido, porque ahí es donde realmente nos jugamos el sueldo, ¿no? Lógicamente, luego hay una parte de campaña electoral, de dialéctica, de debates políticos, de televisión, de shows de todo tipo, ¿no? Pero al margen de esa parte más mediática, podríamos decir, es el trabajo diario en el Parlamento, y es difícil. Es difícil porque requiere, como le digo, el trabajo diario pues requiere mucha capacidad de negociación. Al final, pues cuando uno quiere poner en marcha una propuesta, hombre, lo fácil es negociar con los tuyos y ponerte de acuerdo con los tuyos. Lo difícil es tener que convencer a los demás. Pero es el sistema democrático que tenemos. Entonces, como somos 4 partidos, los principales, además de otros partidos que forman parte del arco parlamentario, pues toca negociar, toca sentarse en una silla, en una mesa durante largas horas, toca intentar convencer al otro, toca ceder en muchos aspectos, pero es lo que nos han dicho los españoles, la situación que quieren. Al final, lo que se dijeron y aparte tuvieron 2 ocasiones de hacerlo, desgraciadamente. Otros quisimos que se acabara antes, pero tuvimos que ir a otras elecciones. Y en esa primera y segunda vuelta tuvieron la oportunidad de escoger, y escogieron prácticamente lo mismo. Por tanto, o todos los 40 y pico millones de españoles están equivocados, o resulta que nosotros no somos capaces de entender lo que está pasando, ¿no? Por tanto, insisto en esa labor de trabajo. Creo que es ahí donde se van a ver los resultados de cada partido. Creo que en ese balance de iniciativas que se ponen en marcha es donde realmente se puede auditar a los diputados y el trabajo que hacen. Y, en definitiva, creo que es donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos. Luego, lógicamente, cada uno pues intentará vender sus propuestas, su capacidad de trabajo, eso es parte de la política. Pero, al final, los ciudadanos sabrán quién ha mejorado sus impuestos, quién ha cambiado determinadas cuestiones que afectan a la vida diaria. Y yo creo que es ahí donde debemos dejarnos la piel en ese sentido en el día a día, ¿no?
le quería extender a ti también la pregunta, Carolina. Aparte de, evidentemente, el cambio de gobierno, que es lo que me vas a decir, que más ayuda a frenar la corrupción política, ¿qué otros instrumentos públicos, legales, ejecutivos y judiciales crees que son imprescindibles para que gobierne quien gobierne, podamos parar el cáncer que supone para esta democracia española, que es el de la corrupción? Yo me temo, Carmen, que no es un problema de falta de recursos o de falta de propuestas, es un problema de voluntad política. Si tú pones al zorro a cuidar las gallinas, pues ya sabes lo que va a hacer el zorro y lo que va a pasar con las gallinas. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Es decir, no es verosímil que el partido más corrupto de la historia de la democracia española y posiblemente el partido más corrupto de Europa, aunque es difícil hacer esa contabilidad, vaya a ser el partido que, si no se le obliga, naturalmente por sí mismo, decida tomar medidas anticorrupción. Existen formas de corrupción muy claras que están tipificadas en el Código Penal y que han sido ampliadas, pero existen otras formas de corrupción que no están tipificadas en el Código Penal y que son igualmente dramáticas. Os voy a contar un caso, porque leí hace poco el dictamen y me gustaría compartirlo, ¿no? La verdad, si hubiera tenido tiempo, me hubiese preparado algún caso de aquí de Aragón, porque seguro que hay también. Pero os voy a contar un caso de Baleares, porque es impresionante, ¿no? En el Parlamento Balear se ha abierto una comisión de investigación sobre las obras y la concesión de las obras de la autopista de Ibiza. La autopista de Ibiza se presupuestó por primera vez, se le hizo un presupuesto para su ejecución en el año 1998 y el Ministerio de Fomento, entonces gobernaba José María Aznar, presupuestó el coste de la autopista de Ibiza en 9 millones de euros. Pasó el tiempo, esa obra no se aprobó el presupuesto, pero finalmente, unos años después, sí se produjo la aprobación presupuestaria. Y esa autopista salió a la licitación por 162 millones de euros, es decir, de 9 millones a 162, ya en un convenio, vamos, en un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno balear y tal. Cuando esa obra se terminó, cuando se ejecutó la obra y se terminó, que además es una autopista que ha tenido un montón de problemas porque tiene inundaciones en los últimos tramos, etcétera, etcétera, entre todos los españoles hemos pagado 600 millones de euros por esta autopista. Es decir, algo que el propio Partido Popular presupuestó en 9 millones acabó costando 600 millones. Es inviable esto, es inviable este sistema. Pero hay otra forma de corrupción que es muchísimo más complicada de medir, que tiene que ver con las cosas que se hacen que no hacen falta. Es decir, ¿cuánto han costado las radiales de Madrid? ¿Cuánto han costado los aeropuertos sin aviones? ¿Cuánto han costado todos esos auditorios y museos que existen en todas las ciudades de tamaño mediano y grande de este país que no tenían más objeto que el de conceder la obra? ¿Cuánto han costado todas las intervenciones innecesarias en el campo de, qué sé yo, de los jardines, los parques, etcétera, en los ayuntamientos? Esta corrupción es mucho más difícil de medir, pero yo estimo que es un dineral. Pero hay otra corrupción que tampoco está tipificada en el Código Penal y cuyo coste es enorme, que es cuánto nos ha costado no hacer la transición energética en este país por defender los intereses de las eléctricas. ¿Cuánto nos cuesta que esté vigente una ley de impuesto al sol? ¿Cuánto nos cuesta que en España no se haya iniciado hace ya mucho tiempo un plan nacional para poner en pie un modelo de sostenibilidad energética distinto al que tenemos, menos dependiente de las energías fósiles? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto nos sigue costando? La corrupción es algo que no solamente tiene que ver con abrir un cajón y meter la mano dentro. Es una forma de hacer que corrompe lo que es más importante, que es la expresión de la voluntad de la gente en las instituciones, que es a lo que tendría que dedicarse la política. A expresar dentro de las instituciones lo que la gente pide, que es para lo que los políticos, que son servidores públicos, tienen que hacer. Y por último, sobre las iniciativas que es posible tomar,
Solo por tener el dato, en lo que llevamos de legislatura, Unidos Podemos ha presentado 1.359 iniciativas, el Partido Socialista 1.310, el Partido Popular 710 y Ciudadanos 604. Solo porque tengamos claro. Pero da igual. Porque, insisto, el problema es que cualquier iniciativa que tenga fuerza legislativa va a ser vetada por el Gobierno. Da igual, porque hay otra corrupción que tiene que ver con la alteración del sentido de las instituciones y la falta de división de poderes en la práctica, que hace que el Gobierno tenga capacidad para decir no, esto no se va a discutir, porque a lo mejor si se vota resulta que pierdo. Y como no quiero perder, aquí no se vota. Eso no será corrupción en términos penales ni de Código Penal, pero es corrupción en un sentido democrático. Por eso lo que estamos viviendo no es una crisis de gobierno ni un problema territorial. Lo que estamos viviendo es una crisis de régimen y lo que necesitamos es la apertura de un proceso en donde podamos debatir con una ciudadanía que está perfectamente capacitada para hacerlo cuáles son las reglas del juego del sistema democrático en el que queremos vivir y qué es lo que queremos hacer con los recursos que son de todos. Creo que esta sociedad está más que preparada, es una sociedad con niveles de formación como las sociedades más desarrolladas del mundo, con niveles de internacionalización como las sociedades más desarrolladas del mundo, con niveles de preparación, de exposición a la información como las más desarrolladas del mundo, está perfectamente preparada para abrir un proceso colectivo, social, abierto, participativo, en el que volvamos a pensar, porque tenemos que hacerlo, cómo son las reglas del juego del país en el que vivimos y en el que queremos seguir viviendo. Bueno, pues si os parece, habréis visto en vivo y en directo que la discrepancia política existe, ¿eh? Desde el respeto, pero veréis, se palpa en la sala, que la discrepancia política desde el respeto y la pluralidad existe, que esto que cuentan de que no, y bienvenida sea además. Preguntas, por favor. Vicente, por ahí hay un micro, ¿no? Creo, o si no... Yo creo que sí. ¿No? Sí, yo creo que sí. Sí. Aunque bueno, yo por la voz casi no necesito micro. Yo no iba a intervenir, pero es que al final pues escucho ciertas cosas y al final pues bueno, uno se crispa un poco. No quería entrar en el tema de, claro, hablando de regeneración, pues claro, cuando tú ves a las dos fuerzas políticas que por acción u omisión han permitido que Mariano Rajoy esté gobernando a día de hoy, pues hombre, a uno le crispa. Uno es por acción y otro es por omisión en las elecciones de diciembre, que entonces sí quedaban los números, pero como se decidió que no, pues bueno, pues tenemos Mariano Rajoy para rato. Esto es así. Luego, cuando hablamos de regeneración, me parecen muy bien las propuestas de Ciudadanos, pero claro, Ciudadanos pasa el papel con las propuestas, llegan a Mariano Rajoy se las pasa al que tiene al lado y entonces la hoja se queda allí. Por no hablar de que, por ejemplo, la propuesta de limitación de mandatos hace falta una reforma constitucional para que eso sea así. Sí, porque mira, para empezar, Fernando, entra las funciones del rey, que es el que en principio es el que designa candidato a presidente. Entonces, es una modificación de los artículos 90 y siguientes de la Constitución. Entonces, claro, está muy bien, pero hombre, hay que ser un poco realistas con las propuestas y no engañar a la gente. Eso es un debate para cuando la Constitución se vaya a modificar, si es que se modifica. Lo que pasa es que con el inmovilismo de Mariano Rajoy, pues bueno, podemos tener también aquí debate constitucional 40 años después. Cuando se habla de la regeneración y de la casta judicial, esto sí que es casta, fíjate, Carolina, esto es algo de lo que nunca habláis mucho de casta, pero no habláis de la casta judicial. Y el problema que hay con la justicia en este país es el acceso a la justicia, a las oposiciones a la justicia. Y eso es lo que hay que modificar para que el día de mañana el propio sistema judicial se vaya renovando. No puede ser que
que el sistema de acceso a las oposiciones a jueces y a fiscales sea una oposición casi del siglo XVIII o XIX. Es que es antagónico. Y eso lo único que genera es que el sistema de casta familiar vaya de uno a otro. Es verdad que la justicia ya no es tan conservadora como antes, pero es un problema que seguimos teniendo y que nadie dice. Yo estoy esperando que algún partido político diga que hay que renovar el sistema de examen y el sistema de acceso a la justicia. Y es que ese es el problema y el foco inicial de todo esto, que está muy bien, pero es que yo prefiero que el Parlamento, de momento, controle, porque es un sistema de pesos y contrapesos. No es la división de poderes en el manual queda muy bien, pero la práctica es que prácticamente ningún país del mundo tiene una división estricta de separación de poderes. En Estados Unidos, ¿quién nomina a los magistrados y a los jueces del Tribunal Supremo? El presidente del gobierno, el presidente de los Estados Unidos, que luego sí que es verdad que tiene que pasar por el filtro del Congreso y del Senado. O podemos hablar de la preeminencia, en este caso, de los gobiernos sobre el papel del Parlamento. Lo que te quejas de que está pasando en España no solo pasa en España, pasa en muchos países con el sistema parlamentario, Carolina. Que yo lo entiendo, que es muy difícil, pero es que, quiero decir, no somos los únicos a los que nos pasa esto. Vicente, sí, perdona que te interrumpa. Si es que tenemos poco tiempo, hay que acabar a -4 y entonces sí, ya está, que acabo ya. Entonces, bueno, quiero decir que hay que ser conscientes y yo entiendo las críticas, pero bueno, vamos a modular un poquito y ya me callo. Toma nota. María, ¿quieres que siga? María. No hay por qué preguntar. ¿Sí? No, pero que está bien. Perdonar, tiene la pregunta María Morera. Hoy la pregunta, sí. Buenas tardes a los dos. Gracias a los dos por haber venido al pueblo, haber bajado de vuestras tertulias de la Sexta, de la 4 y de la 20 para venir aquí. Y la verdad que os digo desde, y es una reflexión también, os lo digo desde la modestia más absoluta que pueda tener, quiero deciros cómo habéis decepcionado los dos. Esperaba de verdad que el tema fuera la regeneración política y habéis venido aquí, Carolina, has venido a hablar del Partido Popular y lo mal que lo está haciendo, y te juro que puedo estar contigo de acuerdo en muchas cosas. Y has venido a hablar de los viejos partidos, Fernando, de los viejos partidos que al final son los que democráticamente son los que han sido elegidos. Los podéis criticar, pero son los que han ganado los votos. Quiero hacer una reflexión en voz alta y deciros que al final igual tenéis que bajar más a provincias para ver de verdad cuál es la verdadera regeneración política. Es que, por ejemplo, de estos tres señores que están aquí delante y que trabajan gratis, poniendo de su tiempo libre, de su ilusión, de su trabajo, de su esfuerzo y de su dinero, en favor de los ciudadanos, y que, por desgracia, en vosotros, que sois los nuevos partidos, no lo hemos encontrado. Yo, ciudadano, lo he encontrado. Habéis entrado en unas guerras de guerrillas. Vosotros que habéis entrado en Podemos habéis empezado a tener poder, os estáis matando entre vosotros, es la sensación que dais. Ciudadanos hace una política urbana que no sabe dónde están las ciudades y me parece fenomenal, ¿eh? No sabe dónde están los pueblos, pero a mí fuisteis muy ilusionantes en un momento y al final lo que queríais decir no tenía que ver nada con mi realidad de Font, de Barbastro, del Somontano, de Aragón. No tenía nada, o sea, me ponían los pelos de punta nada más pensar que podíais llegar a ganar. Con lo cual, quiero deciros que me encanta el debate que hemos podido ir aquí, pero que siento transmitiros que no me habéis aportado nada, pues porque os veo todavía muy lejos de la realidad y de la regeneración. El mundo rural es que, como veis, está muy cabreado. Sí, y los que sufrimos la despoblación estamos muy cabreados, yo creo que por encima de cualquier ideología. Es una cosa que nos une, es una realidad sí que es evidente en esta sala, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor?
Os lo agradeceríamos. Yo creo que tenemos aquí a un alto cargo de Podemos y a un alto representante de Ciudadanos. Yo creo que se merecen que alguien les haga alguna pregunta sobre la política de sus partidos. Gracias. Voy a tratar de enlazar lo que acaba de decir ahora mismo la compañera. ¿Cómo tratamos de hacer regeneración política en el mundo rural con el clientelismo tan feroz como hay y que acaba siendo un caciquismo, acaba siendo una red entre comarcas, pueblos y demás? No solo con el gobierno central, sino en el mundo rural. ¿Cómo hacemos esa regeneración democrática en el mundo rural? Voy a no contestar porque no eran preguntas, pero sí fórmulas del debate, ¿no? Creo que vivimos en un sistema parlamentario. A lo mejor yo preferiría vivir en un sistema presidencialista. A lo mejor. Es un debate que creo que tiene que tener este país, si quiere vivir en un sistema parlamentario, si quiere vivir en un sistema presidencialista. Pero lo que no se puede hacer es vivir en un sistema parlamentario en donde a la hora de la verdad todo el poder lo concentra el gobierno. Porque esa no es la idea. Entonces, lo que creo que falta es claridad sobre cómo se hacen las cosas, claridad sobre cómo funciona la democracia en este país y creo que es el producto. Lamento mucho si ha parecido que mi intervención era una intervención contra el Partido Popular. No es una intervención contra el Partido Popular, también, por supuesto, como responsable de la parte que le toca. Es una intervención que denuncia lo que ha ocurrido en este país en los últimos 40 años que nos ha llevado a esta situación. Pero eso no es responsabilidad exclusiva del Partido Popular, eso es responsabilidad del Partido Popular y de más gente. Porque este estado de corrupción en el que nos encontramos no es responsabilidad exclusiva del Partido Popular, es una responsabilidad compartida por los partidos que han gobernado este país en los últimos 40 años. Hilando, ¿no? Siento que seamos decepcionantes, ¿no? Yo lo lamento. Digo más o menos las mismas cosas desde antes de estar en Podemos. Quiero decir que estamos aquí para decir lo que pensamos. Y lo que he tratado de transmitir, a lo mejor no lo he logrado, y quiero reforzarlo, es que esto no es una cuestión que se arregle, que la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos no es una cuestión que se arregle con la aprobación de una ley anticorrupción o con una ley de regeneración. Lo que estoy intentando transmitir, y por eso he hecho una exposición articulada en corrupción del sistema económico, magnitud de la crisis, corrupción del nivel institucional, crisis territorial, lo que estoy intentando decir es que estamos asistiendo a una crisis que es más grande que eso y que, por tanto, necesita una salida que no va a poder ser de tipo parlamentario. Incluso aunque el gobierno del Partido Popular dijera, venga, va, pues sí, ¿no? Me quiero regenerar, me quiero limpiar ¿no? y todos los cargos que ahora mandan en el Partido Popular se fueran y viniera gente que no tiene nada que ver. Incluso si eso fuera así, tendríamos que volver a barajar las cartas y repartir juego. Habría que volver a empezar, porque este país necesita un debate ciudadano, popular, en el que se discutan las reglas del juego. Y eso es un debate constitucional. Los debates constitucionales no son cosas que se tienen en las instituciones, son cosas que tiene la gente. En este país tenemos que decidir qué significa que en la Constitución ponga que la gente tiene derecho al trabajo o que tiene derecho a la vivienda, o qué significa que la gente tiene derecho a tener luz y agua caliente en sus casas, o qué significa el artículo 135, o qué significa que España es un país plurinacional o no lo es, o no debe de serlo, o cómo tiene que ser. Ese debate hay que hacerlo, porque cada una de esas estructuras está saltando por los aires y está dejando a una buena parte de la gente de nuestro país en la cuneta. A unos porque ya son mayores y son parados de larga duración y ya no tienen entrada. A otros porque son demasiado jóvenes y, por tanto, no tienen entrada. A otros porque están en una situación de precariedad que lo único que les queda es trabajar, trabajar y trabajar para lograr llegar a fin de mes y sacar sus familias adelante y hasta ahí. Esta situación no es el país ni que queremos ni que debemos de tener. Tú me dices, qué decepción
Qué decepción que no habéis propuesto medidas de regeneración. Si lo que crees es que esto se va a resolver con una iniciativa legislativa, con medidas de regeneración, yo te digo, esa iniciativa legislativa o tiene que ver con los cimientos de la institucionalidad o no servirá. O no servirá, porque es demasiado grave lo que está encima de la mesa. Está el modelo productivo español, el modelo energético, el mercado de trabajo, la estructura del Poder Judicial. Cuestiones, lo que planteaba el compañero. Dice, ¿cómo se hacen los...? Claro que cómo son los exámenes para acceder a la judicatura es un problema. Yo no sé si es el principal problema de la judicatura, pero es un problema. Pero está desde eso hasta quién nombra al fiscal general del Estado y qué es lo que pasa cuando alguien desde la justicia, cuando un juez, cuando un guardia civil, cuando un policía decide investigar la corrupción, ¿qué es lo que pasa? Porque dentro de un mes vamos a ver en el sede parlamentaria a guardias civiles declarar a los que han investigado la corrupción del PP qué les ha pasado después. ¿Qué le pasa a los funcionarios públicos en este país cuando denuncian la corrupción? Policías, gente que trabaja en los ayuntamientos. ¿Qué les pasa? Esto no es un problema puntual. Tenemos un sistema que no funciona bien y tenemos muchas condiciones para que pueda funcionar bien. Y tenemos una sociedad preparada para dar ese debate sobre cómo se quiere funcionar. Hagámoslo, hagámoslo. Y sobre todo hagámoslo ahora, porque si no lo hacemos ahora, me temo que los que eran beneficiarios del status quo anterior se van a cerrar. Y aquí enlazo con la pregunta sobre el clientelismo y el caciquismo. Claro, el clientelismo y el caciquismo. Si es que esos son los viejos problemas del mundo rural español. Bajar al pueblo. Yo soy de una ciudad pequeña, no tengo que bajar a ninguna parte. Soy de una ciudad pequeña, no tan pequeña como esta, pero no me bajo. Soy de aquí, soy de un sitio así. Y entiendo muy bien lo que significa el caciquismo y el clientelismo. El caciquismo y el clientelismo forman parte de una cultura política heredada desde el siglo XIX que consiste en decirle a la gente que lo que es su derecho no es un derecho, sino que es un privilegio que dadivosamente se lo da su alcalde o se lo da el presidente de la Diputación o se lo da el señor de turno. Eso es una realidad en España. Eso es una realidad en España. Una realidad antiquísima, con mayor implantación en unos territorios y en otra. Recuperación democrática, construcción de democracia, significa que las autoridades públicas y que los poderes públicos reconozcan derechos de ciudadanía a todo el mundo con independencia de sus relaciones personales para con las autoridades públicas. Y eso es imprescindible en democracia, imprescindible en democracia. Y no me quiero extender más. Bueno, no pasa nada, las críticas son buenas y afortunadamente hay críticas. Quiero decir que se viene a escuchar. Yo lo he dicho al principio de mi intervención, antes de empezar a hablar, que entre otras cosas el objetivo de hoy era venir a escuchar. Por tanto, bien recibidas sean. Algunos nos recuerdan también críticas a menudo sobre cosas que no hacemos bien, sobre cosas que podemos hacer mejor, sobre que llevamos 2 años en esto y seguro que hay que aprender un montón también de los que llevan más tiempo. Yo estoy encantado de escuchar las sugerencias, las críticas y los debates que se generen en eso, porque al final también es parte de nuestro trabajo. Tener que estar atento a lo que dicen los demás y aceptarlo y, por supuesto, que no nos queda otra, solo faltaría. Por otro lado, lo que he intentado hacer en mi explicación, lo decía al principio, pues era centrarnos en cuáles, desde nuestro punto de vista, son los objetivos que tenemos que atacar, ¿no?, de una forma más directa ante el reto de la regeneración, ¿no?, de un tema muy ambicioso también para debatirlo en un cuarto de hora. Pero en cualquier caso, intentar poner encima de la mesa cuáles creemos que son nuestra forma de entenderlo, Carolina las suyas, y respetables, legítimas todas, solo faltaría. En cualquier caso, desde luego que nosotros tenemos un gran reto en ese sentido y es el de llegar a más gente y de llegar a más municipios, por supuesto, de llegar a no solo a ciudades sino también a otros municipios, y eso es parte de nuestros objetivos políticos. De hecho, en la última asamblea que tuvimos nos marcamos objetivos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que además forma parte de la evolución de un partido pues que ha empezado hace, como aquel dice antes de ayer,
ayer y que todavía tiene mucho recorrido que hacer. Y por tanto eso lo vemos como un reto y desde luego que hay que hacer mucho trabajo en eso. Y por eso, entre otras cosas, algunos venimos a este tipo de municipios, por eso, entre otras cosas, algunos, pues dentro de nuestra agenda y de nuestra actividad parlamentaria, pues intentamos sacar hueco para estar hoy aquí, como es el caso del acto que habéis organizado o de las jornadas que estáis haciendo con la universidad, ocasiones que yo intento aprovechar pues para también escuchar, ¿no? Yo creo que forma parte de nuestro trabajo. Creo que también a veces hay que sacar tiempo de todos sitios y renunciar también a muchas otras cosas, por supuesto, pero sin duda forma parte de nuestra actividad política diaria. Por tanto, yo estoy muy contento de poder ir a una gran ciudad en cuanto a número de habitantes, o estar en la capital ayer en Madrid, esta mañana en Barcelona, hoy en Fonci, mañana estoy en Madrid y luego estoy en Málaga y luego estoy otra vez en Barcelona. Quiero decir que me parece estupendo y tenemos un país maravilloso y siempre lo veo como una oportunidad. Por tanto, sea gran ciudad, sea municipio, lo veo como una oportunidad para escuchar. A partir de ahí, insisto en el objeto del debate, intentar plantear soluciones. Creo que es uno de los objetivos que tenemos encima de la mesa y que al final, ante el cansancio de la corrupción, ¿no?, que genera también, porque al final uno de los méritos de la corrupción, desgraciadamente, es que produce hartazgo. Es que al final cuando uno desayuna cada mañana con la misma portada del periódico o con los medios de comunicación hablando de lo mismo, pues parece ser que uno como que desconecta de todo lo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Y ese es un mérito de los que durante tanto tiempo pues han estado provocándola, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo, como decía antes, que hay que poner soluciones encima de la mesa. Y seguro que no es la única vía, la vía legislativa, digamos, o de las propuestas, ¿no? Seguro que hay que hacer otro trabajo en muchos más sitios. Pero sin duda no podemos renunciar al trabajo institucional. Yo creo que eso es uno de los grandes puntos. Luego, desde luego, que hay otros tipos de espacios en los que hay que también dar la batalla, en la calle, en las redes, en los medios de comunicación, pero la renuncia al espacio institucional como un espacio de cambio creo que es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que contraponer cambio a instituciones, a congresos, a ayuntamientos, pues creo que es un error. Y después de ese punto de vista, pues desgraciadamente la corrupción está en todas partes, también en la pregunta que hacía relacionada con el mundo rural y en todas, y no solo en esta comunidad, sino también en otras comunidades autónomas. La mía, en este caso, muy cercana y directamente relacionada con la que estamos hoy, ¿no? Por eso. Pero insisto en la idea de intentar trabajar desde los tres niveles. No hay que renunciar, solo faltaría, a la política a nivel nacional del que hacemos desde el Congreso de los Diputados, a la autonómica y, por supuesto, el trabajo que hacen nuestros compañeros concejales en los ayuntamientos. Creo que sería un error contraponer esas tres formas de entender la política. Yo creo que en esos tres niveles se tiene que hacer trabajo. Un trabajo más de cercanía, un trabajo de mucha dedicación. También, como comentaba la compañera, nos pasa también con compañeros, en mi caso, en Cataluña, y a veces con situaciones también muy difíciles de tener que lidiar. Por tanto, todo el mérito absoluto. Pero también se tiene que hacer a nivel autonómico, también se tiene que defender a nivel nacional. Creo que no hay que contraponer una cosa con la otra, sino precisamente intentar en todos esos niveles pues llegar, ¿no? Y ese es principalmente uno de los objetivos de Ciudadanos en ese sentido, tener la capacidad de poder tener ese ámbito de trabajo y ese ámbito de esfuerzo tanto en el ayuntamiento de cualquier municipio como en los parlamentos autonómicos como en el Congreso. Creo que es parte de nuestro trabajo, de nuestra evolución como proyecto y desde luego que nos vamos a dejar la piel para intentar conseguirlo, ¿no? Yo voy a intentar también lanzar una pregunta, no una reflexión. Cuando abordaban ambos el tema de la regeneración política, lo hacían los dos desde un enfoque externo, quiero decir, de puertas para afuera, pero sin embargo, por ejemplo, la sociedad percibe a través de los medios de comunicación, es el caso Echenique, algunas purgas que ha podido haber en Ciudadanos. ¿Os supone difícil hablar de regeneración cuando, quiero decir, ya no se está inmaculado, cuando tenéis ese tipo de casos en los partidos? Es la misma. Quería hacerles una pregunta, pero aprovecho. ¿Es en qué medida la ilusión que generaron Ciudadanos y Podemos, si estáis cayendo en el vicio de convertiros en los viejos partidos que esta mañana ha habido una frase de Pablo Iglesias de matar al padre, ¿no?, que habéis venido un poco a sustituir? ¿En qué medida estáis cayendo en esos vicios de no permitir la democracia interna, de líneas oficialistas, etcétera? Un poco lo que decía perfectamente aquí el compañero. Bueno, y Ciudadanos también, los dos. Hemos venido hoy todos muy amables, a esta sala. Da gusto. Yo en positivo, Muy amables y muy positivos. No, yo creo, el resumen un poco de lo que dice José Luis, me deja esa postilla. Es verdad que a veces parece que
Sí, que la sensación voy a interpretarte, José Luis, que la sensación de José Luis es rompemos el bipartidismo más los partidos periféricos, ¿no?, del PP-PSOE, y entran Podemos y Ciudadanos, perdón, y en qué medida está el riesgo de que el PP sustituya a Ciudadanos y que Podemos sustituya al PSOE y nos volvamos a encontrar con un bipartidismo que sea Podemos-Ciudadanos. Ya. ¿Cómo? Vale. Carolina, ¿te importa que dice? Claro, como no. Yo creo que quería preguntarles a los dos si no tienen la sensación de alguna forma como que habéis perdido la oportunidad, que os convertiréis en unos nuevos viejos partidos como los demás e iréis tirando con altos y bajos. Pero a mí me da la sensación que a partir de lo que ha pasado desde la primera posibilidad del cambio real hasta aquí, habéis perdido un poco la posibilidad de la ilusión esa que podíais haber generado en un momento. Voy a responder yo primero porque me siento más capitana de la ilusión. Claro que ha habido una enorme desilusión en este país, porque antes del 20D el cambio se tocaba así con la punta de los dedos, es que era como que ya llegamos, ¿no? Que íbamos a conseguir una cosa imposible, ¿no?, que era llegar y ganar. Es decir, pasar de no tener ninguna presencia a de pronto llegar y cambiar. Y yo creo que creímos, voy a hablar en primera persona, porque voy a hablar de lo que yo creí. Yo creí que desde el Parlamento, que desde la acción legislativa se podían hacer muchas más cosas. Esa es la verdad. Yo creí que íbamos a poder legislar aunque no tuviéramos gobierno, que íbamos a tener, que como daban los números, a pesar de que no se formase gobierno, que íbamos a tener capacidad de legislar. Y claro, hemos descubierto que no es así. Hemos descubierto que ese dispositivo